Muchos creen que uno está protegido por la atención pública cuando está rodeado de otras personas. Las estadísticas confirman esta teoría. Sin embargo, no se debe olvidar que los malhechores pueden usar varios trucos para atraer a alguien a un lugar solitario. Por eso es importante mantenerse alerta incluso en lugares concurridos. En la pintoresca Andria, una ciudad italiana de aproximadamente 100.000 habitantes, la historia de la familia local Mansi llamó la atención pública. La ciudad era famosa por su patrimonio histórico, especialmente por el majestuoso castillo Castel del Monte, que atraía a muchos viajeros diariamente. Para los lugareños, el turismo se convirtió en la principal fuente de ingresos. Cerca del famoso castillo vivía la familia Mansi, los padres y su única y largamente esperada hija Graziella. Durante los últimos 10 años, la familia había tenido una pequeña tienda comercial, convenientemente ubicada en el camino hacia la puerta principal del castillo. Aquí ofrecían nueces y frutos secos a los turistas. El negocio era exitoso. Graziella, a pesar de su edad, a menudo ayudaba en el negocio familiar, lo cual alegraba mucho a sus padres. En la concurrida calle turística siempre había muchos visitantes, y las manos adicionales eran muy bienvenidas. La joven participaba con alegría en el negocio familiar y atraía clientes con su amabilidad y energía. El sábado 19 de agosto del 2000 no fue diferente de los fines de semana habituales con su máxima afluencia de turistas. En tales días, el abuelo de Graziella a menudo estaba detrás del mostrador. La nieta disfrutaba haciéndole compañía y realizando pequeños encargos. Debido al constante flujo de visitantes, el abuelo raramente podía dejar la tienda. Alrededor de las 7 de la tarde, el anciano cansado le pidió a su nieta que fuera a la fuente a llenar una pequeña botella con agua. Graziella aceptó de buena gana y se dirigió hacia la fuente que estaba a solo 5 minutos de distancia. El tiempo pasaba, pero Graziella no regresaba. El abuelo comenzó a preocuparse, aunque al principio se tranquilizó pensando que su nieta podría haberse encontrado con conocidos y estar conversando. Sin embargo, cuando pasaron más de 20 minutos y Graziella, que siempre era puntual, no apareció, el hombre se preocupó seriamente. Decidió verificar la situación y fue a la fuente. Para su sorpresa y preocupación, Graziella no estaba allí ni en las calles vecinas que recorrió minuciosamente buscando a su nieta. La situación se volvía cada vez más tensa. Cuando el abuelo regresó a la tienda esperando encontrar a Graziella, descubrió que ella todavía no había aparecido. Podría haber tomado otro camino, pero no se la veía por ninguna parte. Después de aproximadamente 30 minutos, se puso en contacto con el hijo y la madre. Comenzó a llamar a todos los amigos y conocidos cuyos números había anotado. Los padres también llamaron a todos los que pudieron contactar, pero nadie la había visto. Pronto, toda la familia y algunos amigos de Graziella se reunieron en la tienda Mansi en la plaza. Sin perder tiempo, adultos y jóvenes organizaron grupos de búsqueda. Su actividad atrajo la atención de transeúntes y turistas, muchos de los cuales se unieron inmediatamente a la búsqueda. Los familiares trajeron una foto de Graziella y la mostraron a los transeúntes. Algunos confirmaron haberla visto durante el día y la noche. Sin embargo, nadie podía decir a dónde había ido o qué podría haber sucedido. La zona era considerada tranquila. Raramente ocurrían incidentes aquí. Parecía inconcebible que algo pudiera suceder en un lugar tan concurrido. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, la familia Mansi acudió a la policía local. Los agentes se unieron inmediatamente a la búsqueda. Después de un tiempo, un residente se acercó a uno de los policías patrulleros con información inquietante. Había escuchado un grito proveniente del área boscosa cerca del castillo Castel del Monte. 2 carabinieri se dirigieron hacia la dirección indicada y notaron humo que se elevaba desde el centro de la plantación. Al principio no lo relacionaron con la desaparición,
pero decidieron verificar la fuente del fuego y evaluar la necesidad de llamar a los bomberos. Cuando se acercaron al lugar a unos 10 metros, los policías percibieron un olor inusual. El foco del incendio lucía extraño. Bajo una capa de hojas secas notaron algo preocupante. Por el tamaño y la ropa, que coincidía con la descripción del atuendo de Graziella, los policías tuvieron que reconocer con gran pesar que sus peores sospechas se habían confirmado. Cuando descubrieron la escena del crimen, ya era demasiado tarde para cambiar algo. Durante la investigación del área boscosa, los investigadores descubrieron varios fragmentos de ropa y un dispositivo para iniciar incendios, la presunta fuente del fuego. No se encontraron más pistas sobre los perpetradores. Se requería una investigación más exhaustiva del terreno. Las autoridades también esperaban obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas cerca del castillo. El examen médico confirmó la identidad de la persona encontrada. Era Graziella Mansi. Los especialistas no pudieron responder exhaustivamente todas las preguntas de la investigación y la familia. El estado dificultó la investigación. Sin embargo, el informe pericial confirmó la naturaleza intencional del incidente. La información sobre este incidente se propagó rápidamente a través de los canales de noticias. Al día siguiente, los representantes de la prensa literalmente sitiaron la casa de la familia Mansi. Cuando se informó a los familiares sobre lo sucedido, inicialmente se negaron a creer que se trataba de Graziella. Este caso inexplicable conmocionó tanto a los residentes que todo el distrito quedó en estado de shock. Los medios informaron intensamente sobre el incidente cerca del famoso castillo. La sociedad estaba perturbada por lo sucedido. El flujo de turistas disminuyó significativamente. Los visitantes consideraban la zona insegura y evitaban la atracción turística, lo que afectó negativamente al sector turístico de Andria. Los investigadores actuaron rápidamente. La policía se involucró activamente en el trabajo desde las primeras horas. La versión principal era que un perpetrador llevó a Graziella desde el sendero hasta un lugar desolado y posteriormente provocó un incendio para borrar las huellas. En el entorno de Graziella obviamente no podía haber adversarios serios, por lo que se buscaba a una persona adulta. La investigación siguió varias versiones. Primero, se verificaron las listas de personas con antecedentes penales que podían estar en la región. Sin embargo, esta línea de investigación fue perdiendo gradualmente importancia. Incluso se examinaron datos turísticos. Se sospechaba que el perpetrador podría ser un viajero que elegía víctimas al azar. Con el tiempo, esta versión también pareció cada vez menos probable. Durante el interrogatorio de testigos, amigos y conocidos de la familia Mansi, el nombre de Pasquale Tartoro se mencionaba cada vez más frecuentemente. Este joven de 20 años era conocido en toda la zona. Trabajaba extraoficialmente como vigilante de estacionamiento en la calle donde se encontraba la tienda de la familia Mansi. Muchos notaron el extraño comportamiento de Pasquale. Desde que Graziella ayudaba en la tienda de sus parientes, él la observaba constantemente. Su mirada inquietaba a los alrededores. Varios testigos señalaron esta circunstancia, lo que atrajo la especial atención de los investigadores. Las conversaciones de las autoridades con los amigos de Pasquale confirmaron las inquietantes sospechas. Surgió la pregunta: ¿podría Pasquale ser un acosador obsesivo? Sus familiares rechazaron categóricamente esta posibilidad. Según ellos, creció en una familia protegida y nunca tuvo conflictos con la ley, al menos hasta aquella fatídica noche en Castel del Monte. A pesar de las garantías de sus familiares, Pasquale se convirtió en la figura central del caso. Durante el encuentro con los investigadores, las sospechas solo se intensificaron. Su camiseta estaba manchada con sospechosas manchas rojo oscuro y tierra, como si hubiera estado cavando en el suelo durante mucho tiempo. En su rostro había señales de resistencia. Los investigadores notaron que los arañazos eran superficiales,
como si hubieran sido dejados por dedos delicados. Pascual negó su participación en la desaparición de una persona. Pero cuanto más duraban las conversaciones con los investigadores, más frecuentemente cambiaba su versión de los eventos. Después de varias horas en la comisaría, Pascual comenzó a ceder. Los investigadores se mostraron especialmente preocupados por su comentario sobre la belleza de Graciela. Así se refería a la estudiante. Había muchas inconsistencias en los relatos del sospechoso, quien obviamente intentaba ocultar algo a la policía. En una versión, Pascual afirmó que estaba en ese bosque por casualidad, durante un paseo, donde vio a una persona inmóvil. Asustado, huyó, y poco después apareció la policía. Más tarde, su historia se complementó con nuevos detalles. Contó cómo conoció a Graciela en el pozo, donde ella había ido a buscar agua. Ella no le temía. Lo había visto a menudo antes. Hasta ese día, siempre pareció tranquilo y apropiado. Pascual confesó que la atrajo al bosque con una historia sobre cachorros que supuestamente habían nacido recientemente de un perro local. Cuando finalmente fue descubierto, confesó el incidente y afirmó que quería borrar las huellas. El joven insistió en que no había otros motivos y describió lo sucedido como un juego fuera de control. Los medios cubrieron activamente cada detalle del incidente, añadiendo rumores y detalles no verificados. Esto creó confusión. Los verdaderos motivos del perpetrador permanecieron poco claros. La historia con las declaraciones de Pascual tomó un giro inesperado. Las autoridades intentaron obtener una versión creíble de los eventos. En su historia había muchas inconsistencias, contradicciones evidentes con las pruebas encontradas. Aunque compartió los detalles de los eventos y otra información importante con los carabinieri, muchas preguntas clave sobre el incidente y sus causas quedaron sin respuesta. Se estableció que el incendio comenzó alrededor de las 22 horas, pero la desaparición se notó casi 3 horas antes. ¿Qué sucedió durante todo este tiempo? Pascual explicó sus acciones diciendo que escuchó voces. La gente pasaba cerca del bosque. Pensó que había comenzado la búsqueda de la persona desaparecida. Especial preocupación causó el informe del perito médico. En su opinión, Graciela Mansi estaba consciente en el momento del incendio. Los carabinieri continuaron trabajando con el sospechoso. Surgieron preguntas sobre por qué solo tenía rasguños insignificantes bajo estas circunstancias. Surgieron dudas de que actuara solo. Posiblemente había otros involucrados. Se decidió realizar un nuevo interrogatorio. Finalmente, Pascual accedió a cooperar con los investigadores y contar la verdad que había ocultado por miedo anteriormente. Según sus palabras, no llevó a Graciela al bosque por iniciativa propia. Un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años lo obligó. En el bosque esperaban Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto y Michele Zagarria. Pascual afirmó que originalmente no había otras intenciones. Tuvo un conflicto con estos jóvenes en el que perdió. Como compensación, los conocidos exigieron llevar a Graciela al bosque, lo que hizo. Los 4 jóvenes retuvieron a Graciela durante varias horas. Cuando escucharon los gritos de búsqueda, temieron las consecuencias. El grupo decidió ocultar las huellas del incidente. No tenían materiales adecuados para borrar las pruebas. Cuando Graciela recuperó el conocimiento y comenzó a gritar, los jóvenes entraron en pánico e intentaron usar la violencia. Finalmente, la cubrieron con hojas y trataron de pensar cómo ocultar sus acciones, tras lo cual decidieron usar un dispositivo incendiario. Todos los involucrados tenían entre 18 y 20 años. Como resultó, los jóvenes provenían de familias acomodadas y no de un entorno problemático, lo que hacía su acto aún más incomprensible. Los conocidos los describían como jóvenes equilibrados y razonables que nunca habían mostrado agresión o tendencia a violar la ley.
Solo uno de ellos había tenido pequeños problemas con la ley en el pasado, un hurto menor. Después de las declaraciones de Pascual, las autoridades rápidamente arrestaron a todo el grupo. La noticia conmocionó a toda Italia y recibió amplia atención mediática. Desde su arresto, los sospechosos negaron cualquier participación en la desaparición de Graciela y aseguraron no entender las razones del interés de las autoridades en ellos. Sin embargo, los investigadores estaban decididos a continuar su trabajo hasta reconstruir el cuadro completo de los eventos de aquella noche en el bosque, el 1902. Al examinar a estos jóvenes, los investigadores, a diferencia de Pasquale, no encontraron rastros visibles del incidente. Su ropa estaba limpia y no presentaban lesiones. Los registros de sus viviendas no arrojaron resultados. No se encontró nada sospechoso. Durante los interrogatorios insistieron firmemente en su inocencia, pero confirmaron que Pasquale Tartoro efectivamente tenía sentimientos extraños hacia Graciela. A pesar de largas conversaciones con los investigadores, ninguno de ellos cambió su declaración. En este punto fueron liberados, pero permanecieron bajo observación como sospechosos. Un detalle interesante salió a la luz más tarde. Estos 4 jóvenes estaban entre los que llevaron el féretro ceremonial en la despedida de Graciela. Esto sucedió incluso antes de que Pasquale hiciera su declaración. Los testigos informaron que los jóvenes mostraban emociones sinceras, como si estuvieran experimentando un profundo dolor. Durante los interrogatorios explicaron su reacción diciendo que conocían a Graciela, aunque no de cerca, pero la veían a menudo en el negocio familiar de los Mansi. Los investigadores desarrollaron la teoría de que la presencia de los 4 en la ceremonia no fue una coincidencia. A pesar de no tener una relación cercana con la familia, podrían haber sentido malestar interno o intentado entender hasta qué punto había avanzado la investigación y si había sospechas contra ellos. La ceremonia reunió a casi toda la ciudad. Incluso vinieron algunos turistas. En tal multitud, 4 jóvenes emocionales no llamaron especialmente la atención. Cuando se les pidió que volvieran a la comisaría, se habló con cada uno individualmente. Vincenzo y Giuseppe afirmaron tener una coartada. Explicaron que estaban en el club de juegos local alrededor de las 19 horas el día de la desaparición. Michele y Domenico, por otro lado, se negaron a hablar con los investigadores y exigieron la presencia de abogados. Este comportamiento solo intensificó el interés de las fuerzas del orden en estas personas. Los investigadores comenzaron a verificar las coartadas de Vincenzo y Giuseppe. Su presencia fue confirmada en el club de computación, pero solo durante la primera hora. El paradero posterior de los amigos permaneció desconocido, lo que generó preguntas en las autoridades de investigación. El caso dio un giro inesperado cuando Michele y Domenico decidieron contar su versión de los hechos. Su historia coincidía en gran medida con las declaraciones de Pasquale Tartoro. Según sus palabras, los amigos se reunieron en el bosque por la noche, supuestamente para un juego. Al momento de su llegada, todo el grupo ya estaba en el lugar. Pasquale debía traer a Graciela. Los demás participantes se escondieron detrás de los árboles y esperaron su aparición. Hasta el bosque necesitaron entre 15 y 20 minutos. Para este momento, el abuelo probablemente ya había comenzado a buscar a su nieta. Cuando llegaron al lugar, los otros participantes saltaron de sus escondites. Graciela estaba atrapada. El grupo estaba bajo la influencia del alcohol. Se divertían viendo cuánto miedo tenía Graciela. Según los detenidos, solo querían jugar con la indefensa Graciela. Graciela estaba tan asustada que se quedó paralizada. En un momento la situación se salió de control. Después de la caída, perdió el conocimiento. Los jóvenes afirmaron que originalmente solo pretendían asustarla. Cuando dejó de responder, todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. En ese momento escucharon voces
probablemente de quienes buscaban a Graciela. Bajo la influencia del alcohol, decidieron ocultar las huellas del incidente. Las declaraciones de los sospechosos fueron parcialmente confirmadas por evidencias. El examen médico resultó ambiguo. Graciela presentaba ciertas lesiones, pero su origen exacto no pudo determinarse. La ropa de la joven estaba en su lugar, lo que cuestionaba algunas versiones iniciales de la investigación. La dificultad también residía en que las huellas de la exposición al fuego complicaron significativamente el trabajo de los expertos. Los carabinieri sospechaban que el grupo de jóvenes podría haber usado deliberadamente las llamas para ocultar las huellas de sus acciones. La historia del juego peligroso, contada por los detenidos, despertaba serias dudas. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las circunstancias del incidente y trataron de establecer el verdadero curso de los acontecimientos. Mientras tanto, los detenidos seguían afirmando que todo había ocurrido por casualidad. La decisión final debía tomarla el tribunal. Dos del grupo, Vincenzo y Giuseppe, negaron categóricamente su participación. Según sus palabras, simplemente fueron al bosque por invitación de Pasquale, sin sospechar sus intenciones. Supuestamente, cuando vieron lo que sucedía, se marcharon inmediatamente. Los jóvenes explicaron que no acudieron a la policía por miedo a posibles represalias de los otros participantes o problemas con la ley. Podrían haberlos acusado de complicidad. Al concluir el juicio, Pasquale Tartoro recibió una sentencia relativamente leve, 30 años de prisión. Dos factores contribuyeron a esto: su disposición a cooperar con los investigadores y el hecho de que la pericia no confirmó su participación directa en los eventos finales. Los otros 4 participantes recibieron una sentencia más severa. Por el secuestro de una menor y acciones premeditadas, recibieron cadena perpetua en celdas individuales, sin derecho a contacto con otros presos. El anuncio de la sentencia provocó fuertes reacciones. La madre de Graciela perdió el conocimiento, su esposo necesitó ayuda. Surgió una disputa verbal entre las familias de los acusados. Los familiares de la joven consideraron justa la pena, excepto en el caso de Pasquale. En su opinión, merecía una sentencia más dura. Vincenzo y Giuseppe fueron particularmente activos en oponerse a la decisión judicial. Defendieron su inocencia de manera tan convincente que incluso encontraron partidarios que creyeron su versión de los acontecimientos. Sin embargo, esto no les ayudó a apelar la sentencia. 8 años después de estos acontecimientos, Vincenzo Caratello, de 27 años, tomó una decisión fatal durante su estancia en el centro penitenciario. Quizás lo atormentaban los sentimientos de culpa o simplemente no veía otra salida. Solo unos días antes, su madre lo había visitado. La mujer seguía creyendo inquebrantablemente en la inocencia de su hijo y lo apoyaba en todos los aspectos. Sin embargo, para entonces, el propio Vincenzo ya había perdido toda voluntad de continuar su camino. El corazón de madre sintió que algo no andaba bien. Notó que su hijo se había distanciado, se había convertido en otra persona, y sus presentimientos resultaron ser correctos. El 19 de junio de 2013, el abogado Michele presentó una solicitud de revisión del caso, alegando violaciones procesales. Impugnó los resultados del procedimiento anterior, pero el tribunal rechazó examinar la solicitud. La madre de Pasquale se dirigió públicamente a la familia Mansi con sinceras disculpas por las acciones de su hijo. Enfatizó que él debía asumir toda la responsabilidad legal por sus actos. Sin embargo, la madre de Graciela rechazó estas disculpas. Su respuesta fue emocional. Declaró que Pasquale debía pasar por todo lo que su hija había pasado. Según sus palabras, Graciela se habría quedado con su familia si él no la hubiera atraído al bosque. Los padres de Graciela consideraban a Pasquale como el principal culpable.
El nombre de Graciele Mansi no se ha olvidado en Italia. En el castillo Castel del Monte hay una placa conmemorativa con su foto y una breve historia de Graciele, cuyo camino terminó tan temprano. Este lugar se convirtió en una especie de memorial, donde locales y turistas dejan flores y peluches. Los familiares de Graciele visitan frecuentemente este lugar de memoria. Después de 24 años de prisión, Pascual Tartoro obtuvo su libertad. Su sentencia se redujo en 6 años por buena conducta. Ahora tiene 44 años y está tratando de comenzar una nueva vida. Es difícil predecir cómo se desarrollará su destino futuro. Entre todos los involucrados fue el único que aceptó un procedimiento simplificado, lo que llevó a una reducción de la pena. Después del incidente, todos los involucrados cortaron todo contacto entre sí. Incluso cuando Pascual fue liberado, ninguno de sus antiguos amigos intentó restablecer el contacto. Él mismo dice que recuerda cada día lo sucedido y el dolor que causó a Graciela y sus familiares. Pascual confiesa: si pudiera volver al pasado, actuaría de manera diferente. Durante la difícil fase de rehabilitación, su familia se convirtió en su principal apoyo. Expresa su gratitud a todos los que creyeron en su rehabilitación. Sin embargo, la madre de Graciela expresó su opinión sobre la liberación anticipada de Pascual. Según sus palabras, su liberación ha destruido la idea de justicia. Está convencida de que tales personas no pueden cambiar y representan un peligro para la sociedad, por lo que no merecen una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe, que insistieron en su inocencia, no pudieron entender los motivos de las acciones de Pascual. En su última carta, antes de dejar este mundo, Vincenzo continuó defendiendo su inocencia y expresó su amargura por la injusticia del sistema. Esperaba que algún día alguien pudiera probar la verdad, pero ya no veía sentido en continuar la lucha por la libertad. Giuseppe, Domenico y Michele siguen en prisión. Giuseppe no se rinde en sus intentos de probar su inocencia y dedica su tiempo al estudio de la Biblia. Ha aceptado su sentencia y ya no presenta apelaciones. Mientras tanto, mantiene la fe en que la verdad saldrá a la luz algún día. Los tres señalan unánimemente a Pascual como el principal culpable del incidente. Según sus palabras, él atrajo a Graciela al bosque y fue el iniciador de los eventos posteriores. Sin embargo, Pascual recibió la sentencia más leve entre todos los condenados y ya está en libertad.